Esta historia comenzó cuando percibí la belleza del significado de la palabra diversidad, cuando comprendí que la abundancia de cosas diferentes no podía ser otra cosa que belleza, sobre todo cuando éstas encontraban su equilibrio y armonía en el contexto en el que se mostraban. Cuando visualicé cómo toda esa abundancia diversa formaba parte de un todo y mantenía su equilibrio, sabiendo que en realidad no era nada. Cuando, una vez más, la palabra polaridad ocupó su posición para decirme que todo es lo mismo que nada, igual que bello es lo mismo que feo. Comenzaban a publicarse libros y a escribir artículos acerca de una nueva tendencia, el feísmo. Me preguntaba si lo feo se podía convertir en bello por el mero hecho de formar parte de una tendencia, de un movimiento, de una apuesta comercial o marketingiana. Y sabía, era casi una obsesión, que nuestras estructuras mentales y el lenguaje condicionaban nuestra percepción de las cosas. Me preguntaba si el famoso equilibrio y armonía con la naturaleza, del que muchos habían escrito que generaba belleza, dejaría de tener valor simplemente porque la palabra naturaleza estaba cambiando de significado colectivo y porque la falta de lenguaje matérico estaba condicionando negativamente nuestras percepciones. El pesimismo, el miedo, los bosques quemados, los polos deshelados, el cambio climático, el valor de la mentira, el posicionamiento científico-tecnológico que se imponía al humanístico y artístico, quizás comenzaba a erosionar una percepción de la naturaleza emocional, cualitativa y holística, que ahora se deshacía en razones, cuantificaciones, comparaciones y desconfianzas que no nos permitían ni percibir ni sentir, solo permitían razonar teledirigidamente. El control comenzaba a coartar la libertad, una libertad que a su vez comenzaba a ser proyectada desde el caos y no desde el orden. Y el orden, que debería generar libertad, comenzaba a asociarse cada vez más al control, que además estaba adquiriendo demasiadas connotaciones negativas. Y aunque la teoría del caos nos mostraba que orden y caos eran lo mismo, como parte de la sociedad, sentía que estábamos perdidos y sin referentes, perdidos por hablar de conocimiento como suma de informaciones y perdidos por no entender que la ignorancia no es la falta de dicha suma, sino la falta de la intención y la voluntad de escuchar y buscar la verdad, la falta de experiencia humana. En Occidente, en el siglo XVII, se configuró un modelo mecanicista, determinista, de descripción del mundo real que ha perdurado hasta nuestros días y que ha determinado el enfoque de los avances técnicos y científicos de la civilización occidental. La realidad está formada por entidades materiales de límites muy definidos, entre las cuales solo hay vacío y que interactúan estrictamente en el plano físico local, regido por las leyes naturales estrictas e inmutables. Según este modelo, la causalidad de los eventos se explica en el mundo material y todo aquello que se escapa de lo material y su causalidad material se intuye como falso o pseudo verdadero. Desde un punto de vista mecanicista, el destino del ser humano está gobernado por su carga genética y su consciencia se debe explicar con la electroquímica del cerebro. Sin embargo, según el modelo cuántico al que quizás nos vamos acercando o no, el ser humano es un ser energético integrado en un ser universo, cuyo comportamiento es sistémico integral. Hecha esta reflexión, fue entonces cuando, relacionando la mencionada belleza con la naturaleza diversa, comencé a preguntarme cómo se había generado dicha belleza, cuál era su origen, de dónde venía tanta belleza y tanto feísmo. Y leyendo sobre los neutrinos, la antimateria, los electrones y los positrones,
Y relacionando, apareció la palabra generar, y luego crear, y después género, y más adelante producir. Así que decidí entender un poco más todas aquellas palabras que iban surgiendo, y en el proceso de lectura me quedé prendado de la palabra género. Y leí. La palabra género deriva de la raíz latina gen, que significa concebir, procrear, generar, crear, producir. En nuestro mundo, el del planeta Tierra, cuando generamos, cuando creamos, cuando producimos, estamos formando algo que previamente no existía, y lo hacemos a través de la experiencia y la información. Generamos nuevos seres, creamos proyectos y producimos todo tipo de productos y servicios. En función de la escala en la que nos centramos o a través de la cual observamos, nos damos cuenta de que independientemente de cuál sea esta, hablar de generar es hablar de unir. Unir átomos en la escala nanométrica, unir componentes en la escala microscópica, unir personas en comunidades, países y continentes en la escala macroscópica. Cuando hablamos de unir, aparecen pares de términos cuya suma recoge toda la información necesaria para crear una nueva unidad. Algunos de los términos que aparecen como referentes son positivo y negativo, 0 y 1, óvulo y esperma, masculino y femenino. Sin querer profundizar, simplificando un poco y comenzando por la escala atómica, podemos decir que los átomos se generan a través de la unión de partículas positivas y negativas, electrones y protones, quizás de una manera parecida a cómo la inteligencia artificial, los algoritmos, se generan por la unión de ceros y unos, y los seres humanos por la unión de óvulos y espermatozoides. Esto nos lleva, una vez más, a entender que en este nuestro planeta el principio de polaridad tiene su importancia. Todo tiene dos polos, en todo hay dos aspectos que aparecen como opuestos: frío-calor, bien-mal, bello-feo, amor-miedo, todo-nada, pero que en realidad son los extremos de una misma cosa, diferenciados únicamente por lo que llamamos grado, magnitud, porcentaje o proporción. Llegados a este momento, volví a reflexionar sobre aquello que entendía esencial para poder seguir ganando experiencia. Aquello a lo que me refiero no era nada más que el lenguaje, una característica común a los humanos para expresar sus experiencias y comunicarlas a otros mediante el uso de símbolos, señales y sonidos registrados por los órganos de los sentidos. Un lenguaje que podía cambiar y, de hecho, cambiaba y cambia percepciones y estructuras mentales. Y fue entonces cuando tomé conciencia del significado de los símbolos llamados letras, los símbolos llamados números y los símbolos llamados notas musicales. Y tomé la decisión de combinarlos y añadir a toda la mezcla unos nuevos símbolos que consideraba eran fundamentales para percibir la belleza del universo, los símbolos llamados elementos químicos. Todos ellos eran interpretaciones abstractas o simplemente identidades de algo que, combinadas entre ellas, generaban ilusiones, ritmos, melodías, algoritmos, historias, pasiones, nombres, conceptos, vida, muerte y mucho más. Pero de entre todas estas interpretaciones abstractas, de entre toda la mezcla, los elementos químicos eran especiales, ya que aportaban un valor añadido fundamental, generaban la vida y artefactos como el cuerpo animal, los árboles, los coches, los alimentos y mucho más. Y todos ellos se ordenaban en la tabla periódica, al igual que las letras se ordenaban en el abecedario. ¡Qué suerte! Estaba claro que debía continuar con ella, entendiéndola como una expresión del mundo en el que vivimos. La tabla periódica era la clave en ese momento. Una buena expresión que merecía ya alcanzar la categoría simbólica de planeta lleno de vida y de emociones, de frecuencias y vibraciones que construyen un nuevo lenguaje que está por descubrir y espera ser explorado. Todo un nuevo lenguaje
que desde su planeta comenzaba a permear por todo el espacio sideral galáctico, como sabemos que hacen los neutrinos, que no se paran ante nada. Por todo el universo, sólido, líquido, gaseoso, plasmático y quién sabe qué más. ¿Cuántos planetas de nuestro sistema solar están habitados por elementos químicos? La respuesta creo que es sencilla. Todos. Intentando parafrasear a Antonio Machado en Proverbios y Cantares, el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Y pensé, el elemento que existe no es elemento porque sabes que existe, es elemento porque te da la existencia. Observé que la tabla periódica presenta dos polos, quizá también dos géneros. El electropositivo, al que llamaremos positivo, también llamado metálico, y el electronegativo, al que llamaremos negativo, también llamado no metálico. Cada elemento tiene más o menos carácter positivo o negativo, y de esta forma podemos encontrar, como no puede ser de otra manera, elementos con la misma proporción de carácter metálico que de no metálico, y por tanto equilibrados energéticamente, que reciben la calificación de nobles. Los nobles, como el oro o el helio, son aquellos que no se juntan con la plebe. Algunos elementos positivos metálicos son el calcio, el sodio, el hierro, el titanio, y algunos negativos, no metálicos, son el hidrógeno, el cloro, el azufre, el nitrógeno. Entendí que en la tabla periódica hay muchos elementos considerados metales como el cobre, el níquel y muchos otros considerados no metales como el bromo y el fósforo. Y que fuesen considerados metales o no metales no implicaba que únicamente fuesen lo uno o lo otro, puesto que todos lo eran todo y en todos estaba todo. ¿Era una simple cuestión de proporciones? ¿Era una simple cuestión de deseo? ¿Era una simple cuestión de orden? Los metales se sitúan a la izquierda y los no metales se sitúan a la derecha del mapa que sirve para expresar el planeta tabla periódica en el planeta Tierra. Entre los unos y los otros se sitúan los semimetales, como el silicio y el germanio, de manera que todos ellos se diferencian los unos de los otros por el grado de carácter metálico o no metálico. Podemos decir que en una columna de la tabla periódica, en un país, el carácter metálico aumenta de arriba a abajo y en una fila, en un continente, de derecha a izquierda. El francio es el elemento más metálico del planeta tabla periódica y el flúor el menos metálico. Esta afirmación para nada implica que el francio sea solo metálico y que no tenga nada de carácter no metálico, ni que el flúor sea solo no metálico y que no tenga nada de carácter metálico. Cerré los ojos y me vi en el planeta tabla periódica, y allí, observando, aprendí que sus habitantes interpretaban el género a partir de las normas, el orden y las reglas que definen las diferentes características, los roles de comportamiento y la reactividad que la naturaleza considera apropiadas para los elementos metálicos y no metálicos en función de los condicionantes de entorno. El género era líquido, no era inamovible, era cambiante, era dinámico y fluido. Era como el agua que podemos tocar, pero no coger, pues se escurre entre las manos, que se adapta sin problema y de igual manera a cualquier tipo de recipiente que a cualquier tipo de ribera o playa. Igual de líquida que lo es la temperatura, frío-calor, la bondad, bien-mal, y en general todo en la vida de este nuestro gran universo, en el que personas, animales, plantas, minerales, letras, números, notas musicales, energía, frecuencia y vibración se generan a través de nuestras amigas y amigos, las y los elementos del planeta tabla periódica. No todo es blanco o negro, hay miles de colores entre el blanco y el negro, miles de grados de metal y no metal, de la misma manera que seguro que en el planeta Tierra hay miles de grados de masculinidad y feminidad. A partir de esta relación entre los polos del planeta tabla periódica, lo que aprendí del género allí y lo que conocemos por género en el planeta Tierra, me di cuenta rápidamente de que el género está en todo. Todo tiene su principio positivo, al que en el planeta Tierra llamamos masculino, y negativo,
al que llamamos femenino. En el planeta tabla periódica, el género negativo es el no metálico y el positivo es el metálico. Y está claro, por si alguien tiene dudas, que en el planeta tabla periódica el género negativo ni es débil ni tiene connotaciones de inferioridad. Desde la diversidad es igual que el positivo, cumpliéndose así el principio de igualdad básico para el equilibrio energético. También me di cuenta que se mire por donde se mire, el género se manifiesta en todos los planos y a todas las escalas. El género es y está presente en todo y en nada a la vez. En el plano de la vida orgánica, el sexo, hombre y mujer, es una manifestación del género que muchas veces nos lleva a confundir género con identidad sexual. En el planeta Tierra, la identidad sexual alude a aspectos psicológicos de la sexualidad y está conformada por 3 elementos: la identidad de género, la orientación sexual y el rol de género. Se podría decir que la identidad sexual en el planeta Tierra es equivalente a la reactividad en el planeta tabla periódica. Tanto la sexualidad como la reactividad se definen como modos de expresión que lo que buscan es el equilibrio energético. Un equilibrio en el que, si no se confundiese género con identidad sexual, seguro que cambiarían muchas de las situaciones que en el planeta Tierra a día de hoy no favorecen ni la diversidad, ni la igualdad, ni la felicidad compartida. En el plano de la vida inorgánica, la manifestación del género es la carga eléctrica, positivo-negativa, y en el plano mental, el género se manifiesta a través del yo y el mí. El yo es la reacción del organismo a las actitudes de los otros, y el mí es la serie de actitudes organizadas de los otros que adopta uno mismo. El mí reacciona con los otros como un yo, al igual que en el código binario se manifiesta a través del 0 y el 1. La palabra género, que me había dejado prendado cuando comenzaba a entender las palabras belleza y diversidad, continuó mostrándome su valor y me dejó claro que el género es el encargado de establecer normas y leyes para una posterior relación entre elementos, y observé que en el planeta tabla periódica estas relaciones generaban enlaces, unión, y a través de los enlaces se genera lo que se conoce como diversidad. Allí, el término diversidad es mucho más rico, abundante y generoso que el de igualdad. El término diversidad se centra en las diferencias, en la variedad, en la infinidad, en la abundancia, la multiplicidad, la disparidad, mientras que el término igualdad, desde el momento en que es una equivalencia entre cosas, se convierte en un término que se centra en la uniformidad, la semejanza, lo finito, lo concreto, la cantidad, lo único. La diversidad es importante de la misma manera que es importante entender que todas las uniones buscan el equilibrio energético ya mencionado, que llamaríamos emocional en el planeta Tierra. El equilibrio emocional. Este equilibrio energético y emocional no está relacionada con el acto de concebir, ni tampoco con el acto sexual. Está relacionado con el significado de las palabras amor y felicidad, que son expresiones de la emoción y son el único camino para alcanzar los valores, sentidos y significados del concepto diversidad. Se dice que las artes nos conducen a un mundo ideal, el mundo en el que pueden hallarse la alegría, la felicidad y el amor puros. En el planeta tabla periódica se construye ese mundo ideal que se muestra real en el planeta Tierra. Sabemos que en el planeta Tierra existen miles de tipos de flores, de personas, de animales, de cosas, cada cual diferente en formas y colores. ¿Os imagináis un planeta en el que solo hubiera un tipo de coche, un tipo de animal, un tipo de planta o un tipo de color? ¡Qué aburrido sería ese planeta! Lo mismo podemos decir del planeta tabla periódica. En la variedad está en el gusto y la riqueza. Los propios elementos químicos entienden perfectamente la belleza y la diversidad. Por tal razón, suelen relacionarse, unirse y mezclarse entre ellos
de una manera totalmente diversa, generando lo infinito. Más y nunca se acaba. Seguro que aquí recae parte de la belleza. El infinito es bello. Permite ir más allá, permite crecer, permite proyectar desde la abundancia y no desde la escasez. Intrínsecamente, el infinito es bonito y, aunque no siempre perfecto, nos muestra el sentido y dirección del camino. En el planeta tabla periódica encontramos uniones de metales con metales como por ejemplo el bronce, que es cobre y estaño, y el latón, que es cobre y zinc. A esta unión se le llama unión metálica, enlace metálico, y en el planeta Tierra se clasificaría como unión homosexual entre gays. Y además, en algunos lugares, estas uniones estarían prohibidas y se perseguirían por no entender y valorar que quizás es más importante hablar de diversidad que de igualdad, cuando sabemos que todos los elementos y todas las personas son diferentes. También encontramos uniones de no metales con no metales, como por ejemplo el monóxido de nitrógeno, que es nitrógeno y oxígeno, y el monóxido de azufre, que es azufre y oxígeno. A esta unión se la llama unión covalente, enlace covalente, y en el planeta Tierra también se clasificaría como unión homosexual entre lesbianas. Y más de lo mismo, persecución, prohibición, desprecio a la diversidad. También encontramos uniones de no metales con metales, como por ejemplo el cloruro de sodio, la sal, que es cloro y sodio, y el óxido de hierro 2, que es hierro y oxígeno. A esta unión se la llama unión iónica, enlace iónico, y en el planeta Tierra se clasificaría como unión heterosexual. A estas uniones se les da un valor mayor que al resto en el planeta Tierra por considerar que son este tipo de uniones las que representan los valores humanos y sociales que han definido las normas de comportamiento a las que culturalmente se refiere el concepto de género. Qué pena que el planeta Tierra no entienda el concepto de diversidad como lo entiende el planeta tabla periódica, en el que desde la diversidad todas las uniones son diferentes, pero igual de importantes, aportan valores equivalentes, construyen sociedad y cultura. Dicho esto, cabe decir que hablar de diversidad es entender que no solo la unión es el camino, que hay elementos que deciden que no quieren unirse y son felices sin generar la unión. A estos elementos, como ya hemos comentado algunas veces, se les clasifica como nobles. Es el caso del argón y el neón, y en el planeta Tierra se llamarían asexuales. No reaccionan, no tienen identidad sexual, lo cual no implica que no puedan reaccionar. De hecho, algunos lo hacen, como por ejemplo el xenón, que se une al flúor formando fluoruro de xenón. Pero claro está, participan de la cultura, la vida y contribuyen al desarrollo social como los que más. En ellos está contenido tanto el género positivo como el negativo, lo que se diría en el planeta Tierra la parte masculina y la femenina. De la misma manera, también existen elementos que en el planeta tabla periódica se llaman semimetales, como por ejemplo el silicio y el germanio, y que en función del entorno y los intereses, a veces se comportan como metales y otras como no metales. Son fundamentales para el desarrollo de su planeta, aportan valor y hasta han hecho cambiar la escala con la que se observa. Es el caso del silicio, generando la revolución de lo micro en el planeta Tierra. Una revolución en la que el silicio fue y sigue siendo la estrella. Microchips, microelectrónica, microprocesadores. En el planeta Tierra, por su comportamiento, quizás los clasificaríamos como bisexuales. Pero ya está bien. Clasificar, identificar. Esto no es creer en la diversidad. Sirva como ejemplo. La naturaleza concibe y genera óxido de hierro libre y feliz. Al ser humano que habita el planeta Tierra no le interesa el óxido de hierro, no le da valor, únicamente lo ve como materia prima que forma parte de un mineral y que utiliza para obtener hierro
en su estado puro, así lo llama el ser humano, que sí le interesa como material. Por este motivo, el hombre, en unos altos hornos y aplicando gran cantidad de energía, separa el hierro de su amigo, compañero, pareja inseparable, que es el oxígeno, obteniendo hierro y acero, que es el material metálico más utilizado en el planeta Tierra. Lo que sucede es que de manera natural, a través del proceso de la oxidación, en el momento que el hierro ve al oxígeno, considerado un plebeyo, como el nitrógeno, el hidrógeno, el azufre, que está libre en el aire y la humedad, se vuelve a unir a él, generando la herrumbre marrón rojiza, que es bien conocida, y adquiriendo de esta manera el estado de equilibrio energético y, por tanto, de felicidad que tenía cuando vivía en la naturaleza, formando parte de un mineral y teniendo como amigo y pareja al oxígeno. En el planeta tabla periódica, igual que en el planeta Tierra, no solo existen uniones de pareja, hay gran diversidad de uniones que a veces forman moléculas, mezcla de elementos, otras aleaciones, mezcla de elementos metálicos, otras compuestos químicos, mezcla de moléculas. Es el caso del agua, molécula en la cual un oxígeno se une a dos hidrógenos, del metano, CH4, la alúmina, Al2O3, la caliza, que mayoritariamente es carbonato cálcico, CaCO3, o la sílice, también conocida como cuarzo, SiO2. Cuando se unen moléculas entre ellas, generan lo que se llaman los compuestos químicos, cuyo símil en el planeta Tierra serían las familias, los bosques, los grupos de amigos, colectividades, empresas. Las familias, los pueblos, las ciudades, los países, los continentes, se generan por la unión de personas y bosques, por la unión de árboles y nubes, por la unión de gotitas de agua. La unión genera siempre valor. Como se ha comentado, en el planeta tabla periódica no existe el concepto de sexo débil o déficit de género en las acciones del día a día, por lo que este no déficit de género es un indicador de la no existencia de coacciones estructurales o no estructurales que puedan determinar la exclusión, la represión o la sobrerepresentación de un género sobre el otro. En el planeta tabla periódica no sucede lo que de hecho sucede en el planeta Tierra, en el que se asume que la desigualdad de género es una cuestión de qué carácter humano y qué visión de los fines de la vida se forjan cuando un género coloca a otro a su servicio. La desigualdad de género es la escuela sobre la que se ha levantado e interiorizado todo el resto de las desigualdades. No es que sea la desigualdad más importante, pero sí la que atraviesa todo el resto de desigualdades y también la más invisible y difícil de constatar y aceptar, la más negada. El valor del género en el planeta tabla periódica no va de cantidad y no va de calidad, va simplemente de diversidad. Las minorías son escuchadas y respetadas. Tienen voz, voto y palabra, diversos e iguales. Esta es la clave. Cada mañana, cuando abro los ojos, me doy cuenta de que clasificar es una manera de señalar y apuntar, muchas veces una manera de marcar al contrario y o al semejante con el objetivo de generar un prejuicio. Se suele decir que el orden es necesario para ser un buen investigador y un poco menos para ser un buen creativo, aunque las cosas están cambiando de manera veloz. Clasificarnos a nosotros mismos, no tengo claro qué función sigue, a qué necesidad da respuesta o cuál es la razón de ser. Clasificar, apuntar, señalar al contrario, se me escapa por qué tenemos que ser así. Seguramente la experiencia acumulada nos lo enseñará y algún día aprenderemos. Y si no aprendemos, al menos reflexionaremos acerca de una de las grandes realidades que nos envuelven. La naturaleza diversa permite y la cultura igualitaria prohíbe.
Gracias a todos y a todas una vez más.